sencillo como eso. Luego vemos cómo en Génesis 2:15 Dios toma al hombre, lo pone en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labre, para que lo guarde. Y Eva ni siquiera había sido creada, ya el hombre está encargado del huerto. Esa es tu responsabilidad, de producir, de sembrar. Y como líder fue a él que se le dio el patrón moral del huerto. ¿Cuál era el patrón moral del huerto? De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si nosotros no leemos bien el relato, nos da la impresión de que Dios apareció y le dijo a los dos, oigan, no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, si uno lee bien el texto se da cuenta que Dios se lo dijo a Adán y Adán se lo traspasó a Eva. Y más adelante, cuando ocurre la caída, Dios no le reclama a Eva, Dios le reclama a Adán. Pero Eva fue la que comió primero. Sí, pero Eva no era la cabeza federal, no era la representante de la raza humana. El representante de la raza humana era Adán. Teológicamente hablando, la caída del hombre en pecado no había ocurrido todavía cuando Eva pecó. Por eso es que en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por dónde entró el pecado al mundo? Por Adán. ¿Y quién pecó primero? Eva. Y si hay una muestra grandísima de la responsabilidad del hombre, del esposo, lo tenemos en Génesis capítulo 3. Ambos comieron, ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, ambos se escondieron, ambos hicieron delantales de higuera. Pero cuando Dios apareció, Dios no aparece y le dice, ¿y dónde están ustedes? Lean su Biblia. Dice, Adán, ¿dónde estás tú? Yo imagino a Adán, ¿cómo que dónde estoy yo? Somos dos. Tú eres responsable de lo que pasó. Pastor, pero también a Eva le dieron su castigo. Sí, claro, a ella le dieron su castigo porque ella tenía su responsabilidad. Pero Eva era responsable por ella. Eva no era responsable por la relación. Y mis hermanos, a nosotros los hombres creyentes nos encanta escuchar que somos la cabeza del hogar. Y nos encanta escuchar que somos la autoridad. Y la verdad es que ambas cosas son verdad. Pero las ramificaciones o las derivaciones de esa verdad a veces no la entendemos. Mientras más autoridad, más responsabilidad. Dios no le va a pedir cuentas a nuestras esposas por nuestros matrimonios. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. ¿Tenemos autoridad? Mayor responsabilidad. Dios va a pedir cuenta a nuestras esposas por sus decisiones, por su pecado. Pero el matrimonio, ellos no tienen que responder por el matrimonio tenemos que responder tú y yo. Así que cuando nosotros vemos estos textos, nosotros vemos allí las dos principales características de la masculinidad. Podemos mencionar más, pero por razones de tiempo solamente voy a mencionar dos. La característica esencial de la masculinidad es el liderazgo. Es el liderazgo. Dios en su diseño cuando nos creó decidió que el hombre debía ejercer el liderazgo. Vemos que Dios designa a los esposos como la cabeza del matrimonio en Efesios 5, 22 al 33. Y Dios también espera que los hombres asuman el liderazgo en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 2. Eso está clarísimo. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de liderazgo, normalmente asumimos lo que no estaba en la mente de Dios acerca del liderazgo. Cuando se habla de líder, uno inmediatamente piensa en aquel que es el jefe y el que anda ahí mandando y haciendo las cosas para su beneficio. No. En Mateo capítulo 20, el Señor le dice a los suyos, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y es verdad. En aquella época mucho más, porque en las monarquías los reyes tenían mucho más poder de lo que tienen los presidentes.
Y sin embargo, aún en sistemas democráticos como el nuestro, los presidentes siguen teniendo tanto poder que se enseñorean de las naciones porque terminan haciendo lo que ellos quieren. Tienen controles, pero terminan haciendo lo que ellos quieren para su propio beneficio. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Entre vosotros no será así, sino que el mayor será vuestro servidor. Oh, miren qué enfoque más interesante y diferente. ¿Tenemos autoridad en nuestras familias? Sí, pero no para buscar nuestros propios intereses, sino para buscar los intereses de aquellos sobre los cuales Dios nos ha colocado. La autoridad nuestra en la familia es para buscar el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. Es para servirles, no para servirnos de nuestra esposa y de nuestros hijos. Ven, es un concepto totalmente diferente, totalmente diferente. La principal meta de nosotros como líderes debe ser satisfacer las necesidades de los demás. Es nuestra responsabilidad. Y el Señor Jesucristo no solamente lo enseñó verbalmente, sino también que lo ejemplificó. ¿Ustedes recuerdan esa famosa escena del aposento alto? En Juan 13, cómo él, habiendo allí un lebrillo y una toalla, a ninguno se le ocurrió hacer la labor de siervo. Y él se para y va y toma, y Pedro como siempre, y Señor, ¿y para dónde tú vas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Les voy a lavar los pies. No, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Pedro, estate tranquilo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues lávame entero. Entero no, usted nada más necesita que se le laven los pies. Esa es una escena que siempre me parece jocosa. Pero al fin de cuentas, me encanta lo que el Señor le dice. El Señor le lava los pies y le pregunta, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. No le den mente a eso, aquí somos iguales toditos. No, eso no es lo que Él dice. Él dice, y decís bien porque lo soy. O sea, yo no estoy renegando de quien yo soy autoridad sobre ustedes. Ah, pero míralo con el gusto que lo dice. No, es que él lo que está diciendo, enseñándoles, dice, pues si yo, el maestro y Señor, le he lavado los pies, ustedes no tienen excusa para no servirse los unos a los otros. ¿Ven lo que le quería enseñar? El liderazgo no es para servirme, el liderazgo es para servirlos, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Dice Salmo 100, versículo 2, servid al Señor con alegría. Tristemente, a veces nos encontramos con madres que son más machistas que los hombres. Y entonces se enseñan a sus varones que fregar, arreglar la cama y otras tareas del hogar solamente las hacen las hembras. Eso de verdad. Yo soy hijo único de padre y madre. Y aunque mi mamá es creyente desde que yo nací, y creo que una buena creyente, pero no necesariamente tenía la formación. Y yo miro hacia atrás, yo no arreglaba mi cama, yo nunca fregaba, ni hacía labores del hogar. Y yo me pregunto ahora mirando hacia atrás, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ah, porque era varón. No, eso es parte de una cultura machista. Al contrario, es, déjame enseñarlo a hacer todo esto para que cuando tenga una esposa pueda ayudarla. Ahora, fíjense qué importante es lo que son las responsabilidades. Precisamente en esta semana tenía en mi oficina un matrimonio. Y ella se estaba quejando de que él no la ayudaba. Ella se estaba quejando y cuando él me dice que cocina muchísimas veces, que hace esto, yo le digo, mi hermana, excúsame. ¿Cuántas mujeres tú conoces que los esposos cocinan 2 y 3 veces a la semana y no ella? O sea, eso no es abundante. Yo no estoy calificando si está mal o está bien. De hecho, yo creo que está muy bien si lo puede hacer y si la quiere ayudar. Pero ¿qué pasa? Yo tuve que decirle a ellos lo siguiente, oye, ustedes tienen que mentalizarse, una cosa es lo que cada cual puede ayudar al otro y otra muy diferente es cuáles son las responsabilidades. Leí un autor que decía que aún esa expresión de ayudar
de que la mujer ayude, de que el esposo ayude en la casa, dice él, aún esa expresión no debe utilizarse, porque ayuda es como que la responsabilidad de ella. No, aquí todos tenemos la responsabilidad y todos hacemos lo mismo. Eso no es verdad. No fue así que Dios lo diseñó. Y recuerdo que este matrimonio tuvo que decirle, miren, tienen que mentalizarse en esto. Fulana, tu responsabilidad es el hogar y él te ayuda. Ahora, fulano, tu responsabilidad es proveer y ella te ayuda. Porque me he encontrado con hombres que se quejan en mi oficina. Pastor, es que me lo deja todo a mí. Yo quiero que ella trabaje para que ella también traiga dinero aquí al hogar. Y yo generalmente tengo que decirle, no estoy en contra de que las mujeres trabajen en lo absoluto, pero esa es tu responsabilidad. Si ella trae dinero es un bono. Es un bono, da gracias. Pero el responsable eres tú. ¿Ven la diferencia? Y me entristece tanto cuando veo esposas que empiezan ya a tener hijos y ellas han entendido cuál es su principal responsabilidad y están haciendo de tripa corazón para ver cómo se quedan en su casa para levantar sus hijos. Y el que se opone es el esposo. No, porque ese sueldo de ella se necesita. Te están poniendo almas eternas a tu cuidado. Tú lo vas a poner en manos de una nana, en manos de la tía fulana, en manos de la prima, en manos de un sobrino. No, bajen el nivel por unos añitos. Nadie va a educar a los niños como una mamá, nadie. Pero una vez más tenemos los conceptos distorsionados. En ese sentido, sí debemos criar diferente, como yo les decía. Usted va a criar un varón, enséñelo a ser un caballero, enséñelo a abrirle la puerta, enséñelo a se cae algo inmediatamente ágil, levántelo y entrégueselo. Y a las damas, enséñele a ser una dama, a tener un carácter afable y apacible. El liderazgo requiere sabiduría para guiar, para instruir. Requiere iniciativa para tomar decisiones. Requiere discernimiento para delegar responsabilidades. Y eso es lo que no estamos viendo con frecuencia en los hombres. Los hombres no quieren tomar la iniciativa. Recuerdo, y eso no es de ahora, recuerdo cuando mis hijas estaban en el colegio. Me decían, papi, hay una actividad este viernes, nos vamos a juntar los del curso a comer algo. Ajá, mi amor, ¿y dónde van? No se ha decidido todavía. Y yo me daba cuenta. Mis hijas y sus amigas tenían como claramente en su cabeza dónde quisieran ir. Pero estaban esperando que los varones decidieran. Y los varones, bueno, vamos a ver, no, bueno, quizás, ¿y qué tú crees? O sea, compadre, diga, vamos aquí o vamos allí. No, una falta de tomar iniciativa y eso va enfermando a la mujer. En el sentido emocional, porque sienten que en lugar de tener a alguien que las pastoree, ella lo lleva a rato ahí. Eso es totalmente contrario al diseño de Dios. Dice Kevin DeYoung, me encantó esta cita. Oigan, ser un líder espiritual significa tomar la iniciativa de reparar la brecha cuando la relación ha sufrido daño. Si Cristo ama a la iglesia, su novia desobediente, y continuamente la enamora para rescatarla de sus adulterios espirituales, ¿cuánto más deberías tú conquistar a tu esposa después de un desacuerdo cuando la mayor parte del tiempo, de todos modos, es culpa tuya? Ah, pastor, pero está bien que no seamos machistas, pero al revés, este feminista. ¿Cómo que la mayor parte del tiempo es culpa tuya? ¿Y por qué tú dices eso? ¿Y él conoce mi caso? Bueno, déjeme ser honesto como pastor. Yo creo que de 10 casos de conflictos matrimoniales que yo recibo, voy a ser muy conservador. El 70% la mayor culpabilidad la tiene el hombre. Siendo conservador. Pastor, pero a veces ya tiene. Mira, vamos a empezar con que tú fuiste que la elegiste, tú fuiste que la enamoraste y la conquistaste y te casaste con ella. No puede ser que era buenísima y ahora diga que es malísima. Eso es tu responsabilidad porque a ti no te obligaron.
Sigue diciendo, los esposos deben dar el primer paso hacia la reconciliación cuando el matrimonio se ha apagado por causa de heridas y decepciones. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que normalmente son las mujeres las que siempre después de una dificultad le están buscando el lado y están dispuestas a perdonar. Y el hombre, si es por el hombre, es como que el hombre cree que dejándolo pasar, dándole tiempo, como que todo se cura. Y ahí está la mujer, amor, tenemos una dificultad y tenemos que hablar de eso. Hablamos después. Nunca quiere hablar, o muy frecuentemente no quiere hablar. Eso es parte del hombre pasivo. No quiere afrontar los problemas, no quiere afrontar las dificultades. Es como que quisiera que se desaparecieran por arte de magia. Todo esto implica que el hombre debe esforzarse por desarrollar un carácter verdaderamente masculino. Eso significa que debe de esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos. Pero ¿qué pasa? No, hay un libro de crianza y las mamás se leen 3 libros de crianza y el esposo empieza uno y tiene un mes y no ha pasado el primer capítulo. Entonces, no podemos caminar ni funcionar así. No, pero yo dejo, ella se encarga de los hijos y yo me encargo de producir. Es que no, o sea, tú no eres, ni yo, ni tú ni yo somos los que determinamos las responsabilidades. Yo me encargo de producir y yo soy responsable de mis hijos y no solamente de los varones, también de las hembras. Eso no significa que soy yo directamente que tengo que enseñarlas, pero eso significa que tengo que tener la noción de que yo soy responsable y debo de trazar las directrices y hacerle caso a mi esposa porque posiblemente ella sabe mucho más que yo de eso. Pero eso no significa que la responsabilidad es de ella, la responsabilidad sigue siendo mía. Debemos entender que somos los responsables ante Dios. Por tanto, debemos ocuparnos de cultivar el carácter de un hombre piadoso. Y a los solteros les digo, tú debes ocuparte en cultivar el carácter de un hombre piadoso, porque ese es el carácter que a una mujer piadosa le va a llamar la atención. Porque eso es otra cosa. Que a veces tenemos esos troncos de mujeres y, óigame, de verdad, nuestras iglesias están llenas de mujeres buenas. De mujeres que aman al Señor, que son sólidas, que aman, conocen las Escrituras. Y entonces, muchísimos varones que a veces tú le dices, vamos a buscar, hace una cita, busquen Sofonía, y ustedes ven que tienen que ir al índice adelante, porque ni siquiera saben, ¿eso es en el Antiguo o en el Nuevo? Y la esposa tiene que decirle, es un profeta menor, mi amor. No, por favor, no. Yo recuerdo hace mucho tiempo, y quizás he hecho esta ilustración aquí, no lo sé, perdónenme si repito algo, porque yo no me acuerdo nunca qué dije dónde. Pero yo recuerdo hace muchos años un joven que me dijo, teníamos una relación estrecha, yo había trabajado con él por años. Me dice, pastor, ya me decidí. Le digo, estábamos en mi vehículo. ¿Y te decidiste a qué? Ya me decidí a tener novia. Me dice, ¿qué usted cree? Digo, ¿tú realmente quieres saber lo que yo creo? Sí, dígame. Tú me preguntaste, te lo estoy diciendo porque tú me preguntaste. Me dice, sí, dígame. Digo yo, bueno, depende de lo que tú quieres conseguir. Porque con lo que tú eres ahora, tú no vas a conseguir nada que valga la pena. Y entonces, digo, un consejo, óyeme, olvídate de eso y ocúpate este año a cultivar tu relación con el Señor. O sea, tú te vas a proponer este año, no, este año yo me voy a concentrar en crecer espiritualmente. Y si tú haces eso, posiblemente el año que viene, tú seas bueno para varias muchachas, porque ahora mismo no. Nunca lo hizo y al final la evidencia es que era que él no había nunca conocido a Cristo. Porque anda por ahí, no, se apartó de la fe. Y no por esa conversación. No por esa, no, porque después dicen, claro, con lo que usted le dijo, no por esa conversación. Hermanos, la cosmovisión actual
produce muchos varones, pero pocos hombres. Hay una crisis de liderazgo masculino. Y eso es lo mismo que decir que hay una abundancia de hombres pasivos. Oigan lo que escribe una mujer. Creo que el mayor clamor entre las mujeres cristianas hoy en día es la resistencia de los hombres a ser líderes. Esta fue mi mayor lucha como joven esposa. Quería que mi esposo me guiara, pero él estaba contento con dejarme tomar la iniciativa. No, toma la iniciativa, porque la iniciativa es parte fundamental del liderazgo. Es por eso que dice Kevin DeYoung, oigan esta cita, dice él: hombres, no tienen que ser ricos y no tienen que escalar escaleras corporativas. No tienen que reparar carros o dejarse crecer la barba, pero es hora de tomar la iniciativa en la iglesia, con tu carrera y con las mujeres. Sigue diciendo, dejen de dar vueltas y empiecen a ir a algún lado. Probablemente es una buena idea ser más como tu abuelo y menos como Jack Sparrow. Hasta menos que Peter Pan. Ustedes recuerdan lo de Peter Pan, ¿verdad? Que era un niño perenne. Dice, muestren algo de ambición piadosa, arriésguense, deja de buscar citas para divertirte. Y a menos que Dios te esté llamando a un servicio mayor a través de la soltería, empieza a buscar esposa. Yo recuerdo haber visto en un chat, en un de esos chats de adultos solteros, un hombre de más de 30 años. Escribe una frase que para muchos es, wow, qué hombre más piadoso, qué espiritual. Pero a mí no me impresionó. Aquí estoy orándole al Señor que Él me permita identificar a la sierva que Él me tiene preparada desde antes de la fundación del mundo. Y cuando yo lo leí, yo hablando solo dije, sigue esperando que te va a quedar soltero, sal a buscarla. Aquí estoy. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Que te toquen el timbre y cuando tú abres te encuentras a la hermanita hermosa, bella, envuelta en papel de regalo. No, tú tienes que tomar la iniciativa y decir, esta muchacha vale la pena, déjame acercarme, déjame conocerla. Pastor, es que yo me acerqué y me dijo que no, y ahí salen con el rabito entre la pierna. Y tú sabes la cantidad de matrimonio bueno que conozco yo, que cogieron más lucha que un forro de catre, que le dijeron que no 3 y 4 veces, y ellos dijeron, no importa, es para allá que voy. Y ahora están felizmente casados. No estoy hablando de una conducta obsesiva ni irrespetuosa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un hombre que sabe lo que quiere y que intenta y que no se desanima al primer intento. Pensemos en alguien en el Antiguo Testamento como Booz, por ejemplo. ¿Ustedes se recuerdan de Booz, con quien finalmente se casó Ruth? Ese era un hombre de verdad. Cuando él se enteró de la condición de Ruth, él tomó la iniciativa y dijo, no te preocupes, eso lo vamos a resolver. Y él era un pariente, pero había un pariente más cercano que él. Otro se queda callado y dice, ay, pero aquel no lo sabe, déjame yo quedarme callado. No, ¿cuál es el pariente? Averiguó, fue donde el pariente le dijo, mira, ahí está Ruth los moabitas. ¿Tú quieres redimir sus propiedades? Ay, sí, yo quiero, pero también tienes que casarte con ella. Ay, no, espérate, así no. Ah, bueno, ¿tú no quieres redimir? No, pues ven, vamos a dejarlo por constancia aquí. Él no quiere redimirla. Ok, entonces yo la redimo. Ese es un hombre de verdad, es un hombre que resuelve, que hace lo que tiene que hacer. No estamos de acuerdo, ni Dios tampoco, con el liderazgo dominante y abusivo. No. De hecho, con frecuencia le digo a los esposos lo siguiente. ¿Tiene que someterse la esposa al esposo? Sí. ¿Tienen que someterse los hijos a los padres? Sí. Ah, pues lo mismo. No. ¿Cómo que no es lo mismo? No, porque ¿qué sucede si nuestros hijos no se someten? Nosotros los sometemos. Pero siempre le digo a los hombres, y si tu esposa no se somete a ti, ¿qué tú tienes que hacer? Orar mucho.
Orar mucho. Porque en ningún lugar de la palabra dice que los esposos deben someter a las esposas. Es una responsabilidad de ella ante Dios. Así que eso es una diferencia. Repetimos, el liderazgo implica autoridad. Y no estamos de acuerdo con que es el abuso de autoridad, y Dios tampoco lo está. Pero la pasividad se va al otro extremo. Nosotros tenemos un caso en el Antiguo Testamento de pasividad. ¿Ustedes recuerdan al rey Acab? ¿Con quién estaba casado el rey Acab? Con Jezabel. Acab era el rey, pero Jezabel era el poder detrás del trono. Jezabel era que lo manillaba. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con la viña de Nabot? Él quiere comprar una viña que le queda al lado. Pero cuando lo va a comprar, Nabot dice, no, esa es una heredad familiar, yo no la vendo. Pero que mírate, que no la vendo, rey. Y entonces Acab, como un niño, va y se acuesta en su cama de frente a la pared. Y Jezabel se encuentra con él. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que le quería comprar la viña y no me la quiso vender. Y dice Jezabel, pero ven acá, y tú no eres rey, no te preocupes. Y hace un plan, matan a Nabot. Y después va y le dice, ya la viña es tuya. Y él ni se preocupa por preguntar, ajá, ¿y cómo la conseguiste? No, como un niño dice, ay, qué bueno, y va a tomar posesión de la viña. Ese es un hombre pasivo. Ese es un hombre pasivo. Quien resolvió todo ahí fue Jezabel, de mala manera. Pero es un hombre pasivo. Un autor dijo, los esposos pasivos pueden ser los hombres más reflexivos del mundo, pero eventualmente volverán locas a sus esposas porque no lideran. Esa falta de liderazgo se produce en todos los ámbitos: finanzas, vidas espirituales, niños, romance, todo. Un esposo pasivo puede destruir cualquier sensación de seguridad en su hogar, junto con el respeto que su esposa alguna vez le tuvo. Ahí están tus hijos peleando en la habitación. ¿Cómo que tus hijos? Ella lo tuvo sola. Si tú estás ahí, tú fuiste que lo viste que están peleando, no la llames, que ya se ha pasado posiblemente el día lidiando con eso. Ve a resolver no con tus hijos, no con sus hijos, con los hijos de ambos. Es en todo. Ahí tiene que estar el esposo. Usted sabe la cantidad de casos que yo veo, donde la esposa es que tiene que estar recordando todos los días, y nos vamos a tener hoy el tiempo de devocional familiar. Está bien, vamos. Pero por favor, o sea, porque él nunca se recuerda. Y llega un momento que las esposas me dicen, pastor, mire, ya, yo lo solté, porque yo no puedo echarme la vida, o sea, yo no puedo echarme la vida siendo la cabeza espiritual del hogar, si él es creyente, porque si es inconverso, bueno, pues asume el liderazgo espiritual, porque él no tiene la capacidad. Pero si es un creyente, asume el liderazgo espiritual de tu casa, traza las pautas, está preocupado por el alma eterna de tus hijos. Pero no solamente tienen que ser líderes los hombres, y eso implica tomar la iniciativa, y eso es lo que normalmente un hombre pasivo no le gusta hacer, sino que también los hombres deben ser proveedores. Es nuestra principal responsabilidad. Repito, no estamos en contra de que la mujer se prepare. No estamos en contra de que la mujer trabaje. No. Estamos en contra de que la mujer asuma la responsabilidad de sostener el hogar. Eso es otra cosa totalmente diferente. Cuando la mujer trabaja, se convierte en una ayuda para el hombre. Pero la responsabilidad de sostener el hogar es del hombre. Eso significa que debe esforzarse por capacitarse académicamente. Vaya a las universidades. ¿Qué usted ve en las universidades? Entre a cualquier curso de cualquier universidad, lleno de mujeres y 3 hombres. ¿Hay o no hay un problema? Hay un problema. Pastor, pero nosotros somos cristianos y tenemos la Biblia y debemos ser diferentes. Bueno, es verdad, pero no es así que funciona. Porque cuando uno se convierte, pero ha sido criado así, uno se convierte y lo que Dios le da es la capacidad ahora de poder responder a las Escrituras y cambiar esos esquemas.
pero eso no ocurre automáticamente. Ahora yo me convertí y resulta que yo no era un líder y ahora me convertí y ya yo mañana soy un líder. No es así que funciona. Ya yo fui formado por mi familia, por mis padres, por la sociedad, como un hombre pasivo. Me convierto. Tienen que darme este tipo de instrucción que estamos dando para que uno diga, wow, sí, eso es lo que la Biblia dice y ahora yo voy a cambiar. Pero eso no ocurre automáticamente. Como proveedores debemos de ser diligentes, preparados, dispuestos a servir. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y es triste, yo conozco y tengo cerca varios casos donde el mayor sustento del hogar son las esposas. Y uno nota que eso, miren, de verdad, o sea, yo no estoy hablando conceptual o teóricamente. Tú notas que eso crea fricción. Las mujeres terminan sintiéndose explotadas, cansadas, pero no pueden dejar el trabajo porque con el salario de él no da. Eso puede suceder en cualquier momento de una manera providencial. Eso es una cosa diferente a que uno se acostumbre a que sea así. No. Y no es un asunto como lo presentan los autores no creyentes. El que tiene el dinero tiene el poder. No. Dios coloca al hombre como el líder, tenga el dinero o no tenga el dinero. Pero al mismo tiempo coloca la responsabilidad sobre el hombre de sostener su hogar y de proveer para su esposa y para sus hijos. Y eso es importante, que haga lo que tenga que hacer dentro de lo que es lícito para avanzar y crecer. Eso implica que el hombre debe ser trabajador, no perezoso ni haragán. Yo me sorprendo, en estos días alguien me preguntaba por una joven, pastor, ya él me había dicho hace tiempo que le gustaba, y yo le había dicho, no mire para allá que te vas a ponchar, no mires para allá. Pero él siguió insistiendo, y yo le digo, tú me estás preguntando, entonces por favor, hazme caso, ¿cuántos años tú tienes? Esa no fue la respuesta, pero no quiero dar muchos detalles, pero eran más de 25, más de 25. Él no ha hecho ninguna carrera, él solamente bachiller. Y yo, que la joven no es de nuestra iglesia, pero la conozco por referencia, le digo, fulano, esa muchacha hace tiempo que terminó su carrera y posiblemente ha hecho maestría y hasta doctorado. Y me dice él, sí, ella está haciendo un doctorado ahora. Y le digo yo, papá, por favor, entonces, ubícate. O sea, ubícate. Porque después andas tú diciendo que las mujeres son... Después andas tú por ahí hablando mal de ella, que yo la conozco, que es una muchacha buenísima. Pero no puede ser. Veo a los jóvenes y sobre todo los millennials que son... O sea, es una generación en sentido general. Si usted es millennial no es así, no se dé por aludido. Pero esos son los más hipersensibles. En el trabajo le llama la atención y lo dejan. Él no tiene por qué estarme llamando la atención. Y todo eso, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, imagínense el tipo de hombres y de cabeza de hogar que luego van a ser. Yo recuerdo uno que una vez dejó un trabajo, ¿y qué fue? No, pero qué tal cosa, que me estaban exigiendo mucho. Pero tú renunciaste sin tener ninguna otra cosa en la mano. No, digo yo, fulano, a menos que sea que ya te están explotando de una manera que ya tú estás casi enfermo. Pero mira, le da para tú darle con todo. No te conviene, busca desde un trabajo. No es lo mismo buscar trabajo teniendo que buscar trabajo desde el desempleo. No es lo mismo, son dos escenarios totalmente diferentes. Desde un empleo tú tienes la libertad de decidir que sí, que no. Pero también me topo con algunos que se están tragando un cable y le aparece un trabajo y me dicen que no lo tomaron porque no era su área. Yo digo, ¿serio? ¿Y tú tienes área? ¿Tú lo que te enolla? O sea, tú lo que tienes que echarle mano a lo que aparezca, sea lo que sea.
Y de ahí después tú tratas de irte a tu área, pero ¿cómo que qué es lo que área? De verdad, y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? No se está pensando bien. No se está pensando bien. La diligencia es lo opuesto a la negligencia. Y Proverbios nos dice que la mano de los diligentes señoreará. El diligente es respetado y progresa porque los demás confían en él. Mientras que el fruto que cosecha el negligente generalmente es fracaso y frustración. Usted ha visto cuando se está buscando trabajo esos currículum donde la persona en los últimos 6 años ha tenido 6 trabajos. Pregúntenle a alguien que trabaja en eso. Mi esposa, los últimos 27 años de su vida trabajó recursos humanos. Cuando llega un currículum así, inmediatamente se le prenden los bombillitos. ¿Pero y por qué? Sobre todo cuando tú te das cuenta que no es que, porque a veces puede ser 6 trabajos diferentes. Ah, bueno, pero salió de este que ganaba 10, a este que ganaba 20, a este que ganaba 30, y tú dices, ah, no, pero está bien, el hombre va creciendo rápido. Pero no eso, salió este que ganaba 10, ganaba 10 en otro, a 8 o 12, y tú dices, no, es una gente que no dura en los trabajos, porque, bueno, si tú le preguntas a él, te va a decir que siempre hay un jefe que se coge con él, que siempre tiene problemas con los jefes. No, mira, olvídate, al final de cuentas, el problema es él. Así que un hombre diligente es el que hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado, en la manera correcta. Esto incluye 3 ingredientes: planificación, acción y persistencia. Y son fundamentales los 3 porque algunos planifican mucho y no, se quedan planificando. Sí, entonces sí, pero sal a resolver. No, pero espérate, que estoy orando. Y orando, y sí, pero, y la esposa como, pero resuelve. Espérate, porque las cosas hay que llevarlas delante del Señor. Sí, pero tú tienes 3 meses llevándolo delante del Señor y no has hecho nada. Vos se comprometió a hacer lo que tendría que hacer. Y nos impresiona el testimonio de Noemí. Cuando Ruth le contó, ¿saben lo que dijo Noemí? Ah, él te dijo que iba a resolver. Mis hermanos, mira, a mí eso me encanta. Noemí le dijo, oye, estate tranquila. Si él te dijo que iba a resolver, ese hombre no va a descansar hasta que no resuelva. ¡Wow! ¡Wow! Y saben, de todos los hombres que estamos aquí, ¿eso debería ser lo que se dice? Que fulano, pero en todas las iglesias ocurre, que tú tienes una actividad, un evento, y hay hermanos que tú sabes que tú le entregas una responsabilidad y tú te desentiendes. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que tú le encargaste, eso se va a hacer. Pero hay otro que tú le entregas la responsabilidad y ya el evento está ahí, tú le preguntas a la semana y te dicen, no he tenido el tiempo, es que he tenido mucho trabajo, una excusa. Pero mientras tanto el evento está aquí, si tú no vas a poder, tú lo dices con tiempo. No, porque yo tenía la intención de hacerlo y yo no quiero perderme ese privilegio de ser bendecido por el Señor sirviéndole. El evento llega y no aparecen, ni dicen nada, y ya tú sabes, uno tiene que hacer de tripa corazón para suplir. Y después cuando tú le preguntas, ¿cómo si tal cosa? Te dicen, ay no, fue que finalmente no pude. Así, tranquilo, no, finalmente yo no pude. Y yo sé que yo estoy hablando de cosas que ustedes tienen que haber pasado, porque es que eso es muy típico. No, eso no es una hombría, eso es un hombre pasivo. Eso es un hombre pasivo. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Oh, mis hermanos, transformarnos, cambiar. ¿Y cómo se cambia? Pero Romanos 12:2 nos lo dice claramente. No os conforméis a este siglo, no compremos todas esas mentiras, sino transformaos. ¿Pero cómo me transformo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira estas cosas, analízalas, piénsalas, óralas y permite ser transformado por el Espíritu de Dios. De un hombre pasivo, no a un hombre agresivo. De un hombre pasivo a un hombre activo. Lo digo en lenguaje dominicano. A un hombre que se puso la pila para hacer lo que tiene que hacer. Aunque vaya contra toda su personalidad, contra toda su crianza, contra toda su forma de ser.
No importa, tenemos que ser lo que Dios espera de nosotros. Debemos ser intencionales en seguir el ejemplo de masculinidad que vemos en las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo es un ejemplo perfecto. Y debemos ser no solamente portavoces de las verdades reveladas en la palabra de Dios, sino también proclamadores con nuestro ejemplo de ellas. No importa qué tan opuestas sean las ideas de la generación en la que nos ha tocado vivir. Ábrele la puerta a tu esposa. Tú sabes que ella está en el súper y tú la oyes que llega. No, siga en la computadora, dale una pausa y ve corriendo, ayudarla, porque tú sabes que está en el súper, viene con un reguero de funda. Ve a ayudarla. Pastor, pero esas fundas ni pesan. Bueno, puede ser que no pesen, pero si son 6, 7, 8, 10 fundas, ya, ve a ayudarla. Dios nos creó a su imagen, con la misma dignidad. Hombre y mujer tenemos el mismo valor delante de Dios. Tenemos la misma dignidad, tenemos la misma capacidad. En muchos matrimonios, la esposa es más inteligente que el esposo. Y, gloria a Dios, no hay problema con eso. Pero Dios nos dio diferentes responsabilidades. Y cada uno debe ser consciente de cuál es la que le responde. No es suficiente simplemente con que tengamos en nuestra cédula, hombre. No, debemos procurar ejercer nuestra masculinidad. Debemos procurar intencionalmente ser líderes que servimos, líderes que nos comunicamos. Pastor, es que mi esposo no habla. Él nada más dice, sí. Usted sabe que los hombres son así. No es como son por la cultura, es como deben ser conforme a lo que Dios quiere. Si tú te casaste con una mujer, prepárate a hablar, porque las mujeres hablan. En sentido general, prepárate a hablar. Tú sabes la cantidad de veces que yo he tenido esposos en mi oficina. Ay, pastor, es que habla muchísimo y siempre está preguntando. Yo le digo, bueno, bienvenido a la relación con una mujer. Tú no te casaste con un hombre. A veces a mí me da la impresión que hay hombres que creen que las mujeres nada más son mujeres por fuera. Por fuera, porque no lo pueden negar. No, es mujer, sí. Pero como que por dentro es su pana, su amigo. De casualidad no llega ni le da un tabrazo por la espalda. Dime, mi amor, pa. No, espérate, pues somos diferentes. Y las mujeres son más comunicativas. Debemos, por amor a ellas y para cumplir nuestra responsabilidad, ejercitarnos intencionalmente en ser cada vez más comunicativos con ellas. Debemos proveer, debemos protegerlas. Y como que hay varias esposas, muchas, la pregunta, ¿y ustedes, esposas? ¿Ustedes pueden hacer algo al respecto cuando ustedes tienen hombres así? Bueno, déjenme decirle qué no hacer, que posiblemente es el camino que ustedes han escogido. Estar todo el tiempo ahí, pero que yo quiero esto, que tú aquello, que tú lo otro. Ustedes no son el Espíritu Santo, ustedes no van a lograr nada así. Ah, entonces no le digo nada. No, tampoco, porque si no le dices nada, no estás haciendo tu papel de esposa. Tú tienes que decirle, mi amor, me gustaría que tú hicieras esto, aquello, me gustaría verte aquí, pienso que no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Lo que no debe hacerlo es estar continuamente diciendo lo mismo. Ya él lo sabe, ya tú se lo dijiste, sí. Ok, ya, estoy orando por ti. Pero no es solamente eso lo que tienen que hacer. Hay una muy clara conducta o curso de acción expresado en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Este versículo, siempre que lo leemos, pensamos en mujeres creyentes casadas con inconversos. Bueno, si su esposo es un hombre pasivo, con esa pasividad él está siendo desobediente a la palabra. No necesariamente inconverso, pero está siendo desobediente a la palabra. ¿Cómo lo gano? No todo el tiempo con una cantaleta, no. Mantente sujeta.
y gánalo sin palabra alguna con una conducta casta y respetuosa, con un espíritu tierno y afable, a pesar del que el malvado ese no hace caso. Sí, porque así es que lo ven. Mira al Señor, no lo mires a Él. Di lo que tienes que decir y luego espera en el Señor. Y no permitas ser arrastrada a pecar por el pecado de tu esposo. Conclusión. Permítame terminar recordando un artículo que encontré titulado "Haz que los hombres vuelvan a ser masculinos". Y no está escrito por un hombre, está escrito por una mujer. La autora dice que mucha de la violencia, asesinatos y guerras tiene que ver con los hombres. Y la solución que el mundo da hoy es lograr que los hombres sean menos masculinos. Si nosotros logramos que los hombres sean menos masculinos, entonces el mundo va a ser un mejor sitio donde vivir, habrá más paz. Oiga lo que dice ella. La respuesta a la masculinidad tóxica no es menos masculinidad, es mejor masculinidad. Y luego añade, el problema creciente en la sociedad actual no es que los hombres sean demasiado masculinos, es que no son lo suficientemente masculinos. Cuando los hombres abrazan su masculinidad de una manera saludable y productiva, son líderes, guerreros y héroes. Cuando niegan su masculinidad, huyen de las responsabilidades, dejando destrucción y desesperación a su paso. Y concluye diciendo, la devaluación de la masculinidad no terminará bien, porque los hombres femeninos y pasivos no detienen el mal. Los hombres pasivos no defienden, ni protegen, ni proveen. Los hombres pasivos no lideran. Los hombres pasivos no hacen las cosas que siempre hemos necesitado que los hombres hagan para que la sociedad prospere. No es la masculinidad lo que es tóxico, es la falta de ella. En mi caso, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, tú quizás has escuchado esta noche y dices, bueno, pero yo no estoy seguro si yo, porque yo hablo de vez en cuando con mi esposa, una vez a la semana. Y yo recuerdo que yo tomo la iniciativa, yo recuerdo el año pasado, a principio de la pandemia, que yo, no, espérate. Si tú estás casado, yo te sugiero que tú le preguntes a tu esposa si ella te considera un hombre pasivo o si te considera un ejemplo de masculinidad bíblica. Ahora, como digo siempre, si le vas a preguntar, y creo que debieras preguntarle, no es para ponerte a discutir si la respuesta no te gusta, porque si no de antemano no le preguntes. No, pregúntale para saber qué piensa ella. Eso puede ser de un punto de partida para que tú empieces a enderezar lo torcido y corregir lo deficiente. Y si hasta ahora has fallado, óyeme mi hermano, recuerda con esperanza la gracia de Dios que puede capacitarte para ser el hombre que Él espera que tú seas. Órale al Señor que te perdone y que te ayude a cambiar. Acude a la Escritura para que aprendas con todo lo que la Escritura dice acerca de cómo debe ser el hombre y con el ejemplo del Señor Jesucristo y de muchos otros hombres. Esfuérzate y sé valiente. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en el capítulo 16, portaos varonilmente. Y eso no significa que te comportes como un macho de hombre. No, eso significa que te comportes como el Señor Jesucristo lo haría si Él tuviera una esposa y unos hijos. Así que mis hermanos, lo mejor de todo esto es que tenemos esperanza, porque tenemos todos los recursos para hacer lo que debemos ser. Tenemos al Señor, su Espíritu morando en nosotros, sus promesas y sus instrucciones en la palabra. ¿Qué más necesitamos? Un espíritu humilde y dispuesto de ser el tipo de hombres que debemos ser. Pasar de ser hombres pasivos a hombres activos que toman la iniciativa. Que el Señor nos ayude.
Señor, nosotros no podemos convencer a nadie, pero tu Espíritu sí. Usa tu palabra para obrar en algunos de los rostros masculinos que nosotros vemos aquí, que no tenemos la más mínima idea de lo que pasa por sus mentes, no tenemos la más mínima idea de cómo se comportan, si son buenos líderes o si son hombres pasivos. Pero Señor, qué bueno que tú estás aquí, tú conoces a cada uno de una manera íntima. Redargúyelos, dales arrepentimiento y transfórmalos. Y aquellos, Señor, que tú les has permitido ser obedientes y que sus esposas pueden decir que están tranquilas y seguras con un verdadero hombre de Dios al lado, eso también viene de tu mano. Así que te damos gracias y que sus esposas también den gracias por ese privilegio. Ayúdanos, Señor, todos necesitamos de tu ayuda. Suple lo que hace falta a cada uno conforme a su necesidad. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.